Aló, es bueno estar aquí otra vez para meditar en la palabra de Dios y tratar de ayudarnos unos a otros, porque también yo recibo de muchas personas, especialmente cuando me hacen preguntas inquietas, me hacen meditar y prepararme un poco más y dar una respuesta bien honesta. Porque la mayoría de las personas quieren saber, quieren saber cosas que muchos la dicen de una u otra manera, de una u otra forma, y quieren obtener un contenido de verdad en lo que se oye o se escucha. Muchos de mis amigos me hacen preguntas acerca de la procedura bíblica. ¿Qué ocurrirá a continuación? Si yo soy uno de ellos, yo hago también esta respuesta porque como un amante de la verdad y seguidor del Señor, quiero estar basado mis creencias en verdades que Él ha revelado a su pueblo. Entonces ellos me preguntan, Alfonso, ¿qué es que viene? ¿Qué sigue? Un sitio de internet dice una cosa y otro dice otra cosa. Como yo no soy un erudito en la Biblia, dicen, y sinceramente no tengo mucha confianza en mi pastor, no sé a quién o a qué creer. Desde un punto de vista secular, político, económico, ecológico, militar, religioso, hay mucha incertidumbre. Supongo que se producirá algún tipo de implosión global y no sé qué debo hacer. ¿Podrías explicarme esto, Alfonso? Me gustaría saber qué es lo que viene a continuación. Eso en total es lo que están tratando de hacerme las preguntas a mis amigos, que les dé una respuesta honesta. Sí, parece que hay una nueva crisis que sacude al mundo cada mes. Pero si la historia registrada prueba algo es que las malas noticias no significan que el fin del mundo esté cerca. Creo que el fin del mundo está cerca, pero no sobre la base de lo que escuchamos o leemos en los medios de comunicación. El Eterno nos ha dado a todos algo mucho mejor que la escatología impulsada por los medios de comunicación para indicar la proximidad del regreso de nuestro Señor. Se llama profecía bíblica. Los libros de Daniel y Apocalipsis son diferentes a los demás libros de la Biblia. El libro de Daniel fue escrito alrededor del año 600 antes de Cristo. Y el Padre puso un sello sobre este libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12, versículos 4 y 9. Esto indica que el Eterno tiene algo que revelar a la generación final que no había revelado antes. El libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 100 después de Cristo y aunque no fue sellado como el libro de Daniel, el Apocalipsis depende de que se haya abierto el sello de Daniel para tener sentido. El Eterno incorporó dos elementos asombrosos en los libros de Daniel y Apocalipsis para beneficio de la última generación que viviría en la tierra. Primero, puso una secuencia cronológica de eventos proféticos en estos libros. Estos eventos comenzaron a desarrollarse alrededor del año 600 a.C. y la secuencia continuará sin interrupción hasta que el mundo sea purificado del pecado, 1000 años después de la segunda venida. Segundo, el Eterno puso 17 periodos de tiempo dentro de esta secuencia de eventos para que podamos determinar la duración total del plan del Todopoderoso. Una vez que entendemos cómo se alinean entre sí las secuencias proféticas, Daniel y Apocalipsis, podemos determinar nuestra posición cronológica dentro del plan del Todopoderoso con un poco de estudio y entrenamiento. Una persona, cualquiera que sea miembro de una iglesia o una persona que le gusta leer y estudiar profecía, esa la determinará nuestra posición cronológica dentro del plan del Todopoderoso. Con un poco de estudio podemos determinar por sí mismo el evento profético anterior y el siguiente, porque la Biblia habla por sí sola. Esta característica de la profecía apocalíptica es la base de mi afirmación de que el libro de Daniel ha sido revelado y que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está hoy muy cerca.
¿Por qué los expertos no se ponen de acuerdo, los teólogos, los eruditos, los que escriben libros, en lo que se refiere a la interpretación de la profecía bíblica? Es cierto que un experto dice una cosa y otro experto dice otra cosa. Los expositores proféticos llegan a conclusiones diferentes porque hay tantos métodos de interpretación diferentes como personas. Los métodos de interpretación son una frase que define un conjunto de ideas o puntos de vista que una persona tiene en mente antes de empezar a interpretar la profecía. Las creencias doctrinales, las presuposiciones, las suposiciones, los conceptos sobre el papel y la autoridad de la escritura, el uso de la autoridad externa y las tradiciones de la iglesia producen ideas dominantes. Observe cómo funciona. Un erudito católico, un erudito judío, interpretará la profecía bíblica de modo que sus doctrinas católicas y sus conclusiones proféticas se alinean armoniosamente, y un erudito bautista hará lo mismo. En otras palabras, los eruditos pueden estudiar los mismos pasajes de las escrituras y llegar a conclusiones diferentes, porque cada uno aborda la profecía bíblica con algún tipo de bagaje. Este bagaje se llama método de interpretación, presuposiciones, regla de interpretación o hermenéutica. Tal vez la siguiente parábola ilustre el poder controlador que conlleva el bagaje. La parábola del profesor de matemáticas. Era hace una vez un profesor de matemáticas que fue invitado a dar clases de matemáticas en una universidad de una ciudad lejana llamada Overspen. Durante la primera semana de clase de álgebra universitaria, el profesor descubrió una situación desconcertante. Sus alumnos no podían resolver correctamente ningún problema de matemática. De hecho, todos los alumnos daban respuesta idéntica para cada problema de matemática que les daba. Pidió a los estudiantes que explicaran cómo habían entrado a la universidad, dado que no tenían las habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos básicos. Los estudiantes dijeron que sus profesores secundarios no les exigían que resolvieran problemas matemáticos porque el profesor de matemáticas muy educado y con una guía espiritual habían resuelto todos los problemas matemáticos. Hacía mucho tiempo y todo lo que ellos necesitaban hacer era memorizar la respuesta. El profesor estaba sorprendido. Al día siguiente el profesor se propuso solucionar el problema. Puso esta ecuación en la pizarra: 3C más 5 igual 20. Pidió a los estudiantes que hallaran C. Todos los estudiantes respondieron que C era igual a 3. Cuando el profesor les preguntó cómo habían llegado a 3, dijeron que siempre les habían enseñado que C siempre es igual a 3. El profesor no podía creer lo que estaba oyendo. Mostró en la pizarra cómo se resolvía C y demostró que C es igual a 5 en la ecuación utilizando reglas simples de sustitución. Los estudiantes se enojaron, se sintieron insultados por este extraño porque no mostró respeto por sus mayores de la escuela secundaria y su forma tradicional de resolver el problema de matemáticas. Los estudiantes le dijeron al maestro que si hubiera escrito 3E plus 5 igual 20, su respuesta hubiera sido 5, porque E siempre es igual a 5. Les habían enseñado que A siempre igual a 1, B siempre igual a 2, C siempre igual a 3. El maestro respondió diciendo que en matemática el nombre de una variable no determina su valor. No importa si una variable se llama E o C o X. Cuando se trata de resolver un problema de matemática, el profesor debe ajustarse a reglas válidas de sustitución o la respuesta será errónea. Los estudiantes no soportaron escuchar más esta herejía, por lo que se levantaron como un solo hombre y salieron furiosos de la clase. El profesor de matemática estaba atónito. Se preguntó cómo podría ayudar a estos estudiantes. No sabía nada sobre cómo resolver problemas matemáticos ni que los matemáticos se rigen por 4 reglas evidentes: la suma, la multiplicación, la resta y la división. Pensó para sí mismo. Creen que están bien informados y tienen miedo de considerar respuestas que son contrarias a las tradiciones de sus mayores. Perplejo por su hostilidad, se preguntó qué podía hacer para que los estudiantes dejaran de lado sus tradiciones para que pudieran considerar la verdad. Al día siguiente el profesor les dijo claramente a sus alumnos: por favor, escúchenme, los han engañado. Su conocimiento de matemática no sirve para nada. No debe confundirse memorizar la respuesta a un problema de matemática con seguir un proceso legítimo para encontrar la respuesta correcta.
Si sigues las 4 reglas que siguen las matemáticas básicas, puedes comprobar y validar tu respuesta de muchas maneras diferentes. Y lo que es más importante, otras personas que no saben nada de ti ni de tus mayores también pueden comprobar la validez de tu respuesta. Porque las soluciones matemáticas precisas no son una cuestión de opinión, sino de hecho. Las soluciones precisas son verdaderas porque pueden demostrarse mediante reglas evidentes. Inmediatamente, los estudiantes se volvieron hostiles. El maestro había condenado sus tradiciones y a sus amados mayores. Los había insultado a ellos y a sus exaltados maestros de secundaria. Le arrebajaron pupitres y silla y en un frenesí desenfrenado lo golpearon hasta matarlo. Cuando sonó la campana, los estudiantes se marcharon contentos. Se sintieron aliviados de que el profesor en factor hubiera sido silenciado. Pidieron al decano de la facultad que le asignara un profesor de matemáticas que enseñara según sus mayores y su deseo se cumplió. Años después, muchos de estos estudiantes se graduaron del Lower Spence City College y algunos de ellos fueron a trabajar para los ancianos de la ciudad. Más tarde, la ciudad enfrentó una enorme crisis financiera y todos los ancianos y graduados universitarios no pudieron evitar que la ciudad se declarara en quiebra. Cuando llegaron los auditores, nadie en el departamento de contabilidad pudo averiguar qué salió mal literalmente. De esta absurda parábola se pueden sacar 4 lecciones. En primer lugar, para la mayoría de nosotros, las tradiciones son más importantes que la verdad. Las tradiciones son familiares y predecibles, mientras que la verdad puede ser perturbadora, humillante y socialmente divisoria. En segundo lugar, es imposible ser un defensor de la fe y al mismo tiempo ser un buscador de la verdad. Estas dos mentalidades se oponen entre sí. En tercer lugar, si alguien expone la locura de una tradición, seguramente sufrirá por eso. Por último, si rechazamos o ignoramos la verdad, el fracaso no se puede evitar. Podemos defender con arrogancia nuestra ignorancia, pero la ignorancia no nos salvará de los resultados que exige la verdad. Puede la Biblia decirnos cosas que no queremos creer. Los expertos discrepan ampliamente sobre la profecía bíblica, porque consciente a inconscientemente, cada experto utiliza un conjunto de reglas para sustentar sus conclusiones proféticas. Por supuesto, cada experto cree que sus conclusiones son verdaderas porque están en armonía con su bagaje o reglas. El problema, por supuesto, es que las reglas falsas no pueden producir conclusiones válidas. Una regla es una afirmación que siempre es verdadera. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, porque la ley de la resta dice 4 menos 2 es igual a 2. Cuando se trata de profecía bíblica, una regla no puede tener una excepción, porque si la tiene nadie tiene la autoridad para hablar en el nombre del Todopoderoso y decirle a la humanidad cuándo se debe aplicar o ignorar la regla. Para ilustrar este asunto, considera la siguiente regla. Un día en la profecía bíblica siempre equivale a un año. Si adoptamos que esta regla es verdad, es decir, que no tiene excepción, los 1000 años de Apocalipsis 20 tienen que traducirse como 365.242 años. 365.242 días por año solar por 1000 años da la suma de 365.242 años. Por razones que explicaré en el siguiente estudio, la regla de 10 años descrita anteriormente es errónea. Hay periodos de tiempo en Daniel y Apocalipsis en los que un día debería traducirse como un año. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel se traducen como 490 años, pero hay otros periodos de tiempo en los que no se permite la traducción. Por ejemplo, los 42 meses de Apocalipsis 13 y los 1335 de Daniel, entonces son periodos de tiempo literales. Debido a que algunos periodos de tiempo en la profecía se traducen como un día por un año y otros no, no se requiere una regla válida que nos diga cuándo se deben traducir los periodos de tiempo y cuándo no. Se requiere eso para poder dar una verdadera interpretación, reglas válidas. Y aquí el punto crítico. Si utilizamos una regla que nos obliga a traducir cada periodo de tiempo en él y Apocalipsis a un día durante un año, la Biblia se verá en una posición de conflicto interno. La Biblia no podrá hablar por sí mismo porque el orden cronológico dado en Daniel y Apocalipsis se verá alterado. Hoy en día millones de cristianos han adoptado conceptos proféticos que no tienen nada de cierto.
un concepto profético puede parecer verdadero si se utilizan reglas erróneas, es decir, ciertas presuposiciones. Por ejemplo, muchos cristianos creen que el papel de Israel moderno es proféticamente importante durante el fin del mundo. También creen que es inminente un rapto antes de la tribulación. Pero las presuposiciones subyacentes que sostienen esta idea son erróneas. El nuevo pacto enseña que el Israel del Eterno no es biológico. Todo lo que está en Cristo son ahora herederos de Abraham. Gálatas 3, versículos 28 y 29. La lógica y la razonabilidad no son suficientes por sí solas para garantizar la validez de las cosas. Durante miles de años la gente creyó que la Tierra permanecía inmóvil y que el Sol se movía en su órbita alrededor de ella. De hecho, todo el mundo podía ver claramente que el Sol se movía por el cielo. Luego apareció un matemático desconocido que dijo que el Sol se había detenido. Peor aún, Copérnico demostró que el Sol no se movía y fue severamente castigado por hablar en contra de las tradiciones de los ancianos y decir la verdad. La historia demuestra que los defensores de la verdad son castigados con frecuencia. ¿No fue crucificado Jesús por decir la verdad? Sin embargo, para los honestos de corazón se produce una gran alegría cuando se encuentra una verdad mayor de la que tiene. El descubrimiento continuo de una verdad mayor es el proceso que permite que la Biblia no diga cosas que no queremos creer. Pero desafortunadamente muchas personas no quieren o no tienen un conocimiento práctico de la escritura. La mayoría de las personas se conforman con sus tradiciones, las conocidas, y se apresura a desacreditar la verdad, lo cual es divisivo. Tal vez el mayor problema para los seres humanos es que no podemos saber cuál será nuestra respuesta a la verdad hasta que llegue una verdad mayor que desafíe nuestras tradiciones sagradas. Interpretación errónea hasta que se revela el misterio de Daniel. El libro de Daniel contiene 533 oraciones. Fue escrito hace unos 26 siglos, pero a diferencia de los otros 65 libros de la Biblia, el libro de Daniel estaba sellado hasta el tiempo del fin. El ángel Gabriel le dijo a Daniel, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, versículo 9. ¿Qué significa cerrado y sellado hasta el tiempo del fin? Significa que el Padre ocultó algo en el libro de Daniel que permanecería alto secreto hasta que llegara el tiempo del fin. Estoy convencido de que el libro de Daniel ha sido desvelado y que el tiempo del fin ha llegado por las siguientes razones. La información secreta que el Eterno codificó en el libro de Daniel es algo así como la piedra Roseta. La piedra Roseta fue descubierta y desenterrada accidentalmente en 1799 cerca de Rosetta, Egipto, por soldados franceses. Lo maravilloso de esta roca enterrada es que contiene un mensaje escrito durante el siglo II a.C. escrito en dos formas de escritura egipcia, demótica y jeroglífica. Cuando los arqueólogos examinaron la roca, se emocionaron porque las inscripciones ayudarían a resolver un misterio muy desconcertante. Antes de 1799, los arqueólogos no podían leer las tabletas de arcilla con jeroglíficos egipcios porque nadie podía descifrar el idioma. Cuando se descubrió y se tradujo la piedra de Rosetta, las inscripciones demóticas en la piedra terminaron. De manera similar, el Señor enterró un conjunto de cuatro reglas evidentes en el libro de Daniel hace 2600 años. Por la gracia del Eterno, yo he estudiado estas reglas. Para mí es un tesoro escondido. Por supuesto, el paso del tiempo probará o refutará la validez de mi afirmación. Cuatro reglas de interpretación han hecho añicos siglos de exposición y tradición profética, porque por definición todas las interpretaciones proféticas son defectuosas e incompletas hasta que se abre el libro de Daniel. Las cuatro reglas cubren la cronología, el cumplimiento, el lenguaje y el uso que el Eterno hace del tiempo. El Eterno puso estas cosas en el libro de Daniel para destronar nuestras versiones, porque la verdad mayor es el regalo del Eterno para los honestos de corazón. Observe cómo funciona esto. El Eterno separa a las personas que se aferran a las tradiciones de las personas que aman la verdad al enviar una verdad mayor a la tierra. Cuando llega una verdad mayor, los honestos de corazón se regocijan al verla, mientras que los que la
defienden las tradiciones de los ancianos, se levantarán y castigarán a quienes las acepten. Sí, la parábola del profesor de matemáticas es tonta, pero la moraleja de la historia es dolorosamente verdadera. Bueno, continuaré este estudio. Te los hago bastante interesante, no muy largo, para que lo puedan volver a escuchar y así a entender lo que les estoy diciendo. En la conclusión de este estudio hablaré de las 4 reglas que desbloquean el libro de Daniel y por extensión el libro de Apocalipsis. Bueno, me da gozo a mí hablar de esta verdad porque es una verdad bastante interesante. Muchos no, no les agrada porque tienen bagaje, tienen religión, tradición, una forma de interpretación de la profecía bíblica que les reta esto, los reta y al retar a los inquietos y en virtud de buscar la verdad, lo que hacen es echarla. Por eso yo estoy interesado en pasar estos videos a muchos grupos en el Facebook para que las personas se pongan a estudiar, porque la misión mía es preparar al pueblo del Señor y el pueblo del Señor es el mundo entero. Los 8.200 millones de personas que están allí en ese planeta Tierra que necesitan saber algo de la verdad. Y así como mis amigos me han preguntado inquietamente y quieren honestamente conocer verdad y dónde están parados, ellos también, porque va a venir, va a suceder, eso va a venir a la tierra. No lo podemos evitar debido a la condición espiritual y la decadencia moral y la decadencia sexual y los problemas políticos y el globo terráqueo. Si se pudiera ver con los ojos divinos, miraríamos que es una bola de fuego y que encima está la oscuridad. Pero Él viene con su palabra y su conocimiento verdadero a ayudarnos a entender mejor las cosas que están sucediendo. Y ese es el trabajo de cada cristiano, que nosotros busquemos la verdad, cueste a lo que cueste. No importa que tenga que tumbar tradiciones y paradigmas y formas de creencia tal vez puestas en la mente por años. Y muchos de esos están enamorados de ese tesoro, de la religión, de los paradigmas, de sus tradiciones, de sus exposiciones proféticas y no quieren dejarla. Pero espero que ellos sean uno de los más interesados en poder profundizarse más y estudiar estos pequeños temas que ayudarán mucho a su vida espiritual. Bueno, le amo en el Señor, sigamos adelante y espero y oro al Señor que muchas de estas personas que escucharán estos pequeños mensajes puedan ser bendecidos y entender bien los planes del Señor. El Señor está a la puerta, pero antes que Él venga, el Señor, tiene que ocurrir una tragedia global para poder purgar, para poder alimentar, para poder limpiar y sacar a los verdaderos hijos de Dios, que ellos son los que están, para ellos es el reino de los cielos, ellos son los que van a heredar el reino de los cielos. Bye bye, que la gracia del Señor, la bendición de Él estén con su hogar, con sus hijos y reúna a su familia porque muy pronto ya no vamos a tener el privilegio de estar en congregaciones porque viene persecución, persecución bárbara. En todo el mundo. Esto es global. No es local, como algunas profecías que se han predicado acerca de las trompetas, que eran locales. No, Señor, esto es global. Las trompetas anuncian que Cristo ya viene y prepara al pueblo para pasar por la gran tribulación, para que no reciban la copa de la ira del Señor en la tierra.